engrosamiento del ectodermo, perdón, del endodermo. Entonces, ese engrosamiento del endodermo que está ubicado, digamos, entre la bolsa faríngea primera y la segunda bolsa faríngea. Hay un engrosamiento endodérmico y este engrosamiento endodérmico va a ser el primordio de la tiroides, de la glándula tiroides. Entonces, posteriormente, este engrosamiento endodérmico va a empezar a crecer. Una vez que empieza a crecer, se va a denominar un divertículo tiroideo. Y a continuación, este divertículo tiroideo va a ir descendiendo. Vean, esta es la parte anterior de la faringe, porque justamente se llaman arcos faríngeos porque rodean a la faringe. Entonces, en la parte anterior de esa faringe está apareciendo ese divertículo tiroideo. Y este divertículo tiroideo tiene que descender, porque la posición final de la tiroides es a nivel del cuello y no a nivel de la cara. Entonces, este divertículo tiroideo también se está originando en asociación con la lengua. ¿Por qué? Porque aquí se desarrolla la lengua. A este nivel, a través de unas tumefacciones laterales y mediales, se desarrolla la lengua. Entonces, en la parte más posterior de lo que futuramente será la lengua, aparece ese divertículo tiroideo. Este divertículo tiroideo, entonces, va a ir descendiendo ya para tomar su posición final a nivel del cuello. Y cuando desciende, él deja, ¿no? Al momento de descender ese divertículo tiroideo, como va a ir formando también ya sus dos lóbulos, mientras desciende se van formando los dos lóbulos, entonces va a arrastrar parte de unas estructuras circundantes, ¿no? Las estructuras que lo rodean, va a ir arrastrando eso mientras desciende. Entonces, cuando arrastra esas estructuras circundantes, va a formar un conducto que se denomina conducto tirogloso. Entonces, aquí tenemos que va descendiendo, ¿no? La tiroides para llegar a su posición final entre el segundo y tercer cartílago traqueal y al descender forma el conducto tirogloso. Entonces, este conducto tirogloso en realidad tiene que regresionar alrededor de la 7ª semana, tiene que desaparecer ese conducto. A veces puede suceder que la porción distal de ese conducto, es decir, la porción que está casi ya conectada, ¿no?, a la tiroides, puede quedar permeable. En la mayoría de las personas regresiona todo el conducto tirogloso. Sin embargo, casi en el 50% de la población puede permanecer todavía permeable, puede no regresionar la porción que está más distal y pegada hacia la tiroides, que se conoce como el lóbulo piramidal de la tiroides. Entonces, ya, hemos visto lo del conducto tirogloso. Ahora vemos que el punto inicial donde se formó el engrosamiento endodérmico es un punto posterior a la lengua. Entonces, este punto también tiene que desaparecer, ¿no? Ese agujero tiene que desaparecer y finalmente se va a denominar foramen secum o agujero ciego, como una pequeña depresión en la parte posterior de la lengua. Eso marca el punto en el cual se originó la tiroides y del cual descendió. Ahora, más o menos a las 10 semanas de gestación aparecen coloides y a ese nivel también ya empieza a haber producción de tiroglobulina, pero no yodada. Ya para finales del 4º mes, más o menos, empieza a haber ya producción de sus propias hormonas T3, T4. Inicialmente, la madre es quien, hasta esta etapa, ¿no?, hasta el 4º mes más o menos, la madre ha provisto al feto de hormonas tiroideas T3, T4, porque son importantes para el desarrollo neurológico y en la 3ª semana más o menos inicia el desarrollo neurológico. Entonces, las hormonas tiroideas que el feto tenía eran provistas por la madre. Asimismo, la madre también proveía yodo, ¿no?, para que posteriormente el propio feto pueda fabricar sus propias hormonas tiroideas. Lo cual es a finales del 4º mes. Algo también a considerar aquí en el desarrollo de la glándula tiroides es el desarrollo de las glándulas paratiroides. Las paratiroides se van a formar de bolsas faríngeas. Tenemos a la bolsa faríngea, a la 3ª bolsa faríngea, aquí, y a la 4ª bolsa faríngea. Entonces, de la 3ª bolsa faríngea va a surgir las glándulas paratiroideas inferiores y también el timo. Y de la 4ª bolsa faríngea va a surgir las glándulas paratiroideas superiores. Vean, ¿no? Es un poco al revés. Las paratiroides las bolsas faríngeas, la 3ª bolsa faríngea está un poco más superior, sin embargo, da origen a las paratiroides inferiores.
¿ya? Y la cuarta bolsa faríngea da lugar a las paratiroides superiores. Entonces, es importante considerar esto, ¿por qué? Porque posteriormente esta glándula paratiroides va a también tener que descender y llegar hasta el punto donde es su ubicación final, que es posterior, ¿no? En la parte posterior de la glándula tiroides. Entonces, aquí tenemos a las paratiroideas superiores y estas van a ir descendiendo. Vean, es como estamos viendo simplemente un recorrido, ¿no? Aquí estaba ubicado las paratiroides inferiores y estas van a ir descendiendo para ubicarse finalmente en la posición donde corresponde, en la parte posterior de la tiroides. Ahora, por otro lado, también teníamos al timo, ¿no? El timo también deriva de la tercera bolsa faríngea. Este timo también igual va descendiendo. Claro que el timo no está tanto en asociación con la tiroides, sin embargo, pasa muy cerca a la tiroides, ¿no? Descienden casi juntas, pero el timo se va un poco más inferiormente. Entonces, algo que en resumen de lo que ya estoy mencionando es que debemos recordar que las hormonas tiroideas se producen a partir del cuarto mes. Antes, la madre es quien provee de hormonas tiroideas y también de yodo. En cuanto al páncreas, la insulina se produce recién al quinto mes y antes de eso la madre le provee toda la glucosa necesaria para que el feto pueda seguir creciendo. Sin embargo, todavía el feto no puede almacenar nada porque la insulina no atraviesa la placenta. Posteriormente almacena. Entonces, vayamos con las preguntas. Eso es el desarrollo de la tiroides. El sitio más común de un quiste tirogloso es un poco más de la parte teórica, ¿no? En la parte teórica del descenso de la tiroides desciende anterior al hueso yoides. Y entonces aquí, para conocer nomás que el punto en el que, digamos, con mucha más frecuencia puede haber un quiste porque queda permeable el conducto tirogloso es a nivel de la línea media, cerca del hueso yoides, ¿ya? Porque atraviesa el hueso yoides, es decir, pasa delante del hueso yoides, justamente en la línea media. Y ese es el lugar más frecuente de un quiste tirogloso. Ahora, durante la cirugía, otra pregunta. Durante la cirugía para extirpar un tumor de tiroides, una serie de pequeñas masas de tejido glandular se observa solo lateralmente a la glándula tiroides. Se sospecha que esa masa lateral a la glándula tiroides es metástasis de un tumor tiroideo, pero el análisis histológico de una biopsia revela tejido paratiroideo y restos de timo. Entonces, ¿cómo puede ser este hallazgo explicado? ¿Cómo puede haber paratiroides y timo al lado como una masa no lateral a la tiroides? Pues justamente conociendo la embriología sabemos que la paratiroides y el timo pasan en estrecha relación lateral a la tiroides, ¿no? Al descenso tiroideo. Entonces, puede ser explicado porque sí, en su descenso se quedaron muy cerca junto a la tiroides. Entonces, veamos las respuestas. ¿El tejido tumoral se ha diferenciado en tejido normal? No, ya hemos visto, no hay tejido tumoral, es un tejido paratiroideo normal y también restos de timo. Un tumor de glándula paratiroides también está presente, no le hicieron la biopsia y no mencionaron nada de un tumor. ¿El tejido glandular ectópico es comúnmente encontrado en esta región? Sí, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es común que se encuentre en esa zona porque por ahí desciende, justo lateral a la tiroides. El paciente tiene síndrome de George. No, en realidad no menciona nada de eso porque el síndrome de George es la ausencia, ¿no? De las paratiroides y también del timo, ¿no? Una alteración genética que provoca que no se desarrollen las bolsas faríngeas 3 y 4. Entonces, no menciona nada de eso, tiene tejido tiroideo, tejido paratiroideo y timo. El tejido glandular es el resultado de un quiste de conducto tirogloso, no, porque un quiste solamente es el conducto permeable y no hay tejido paratiroideo ni restos de timo. Entonces aquí la respuesta sería la C. El tejido glandular es ectópico, es comúnmente encontrado. ¿Alguien va a decir algo? Ya, creo que no, ¿verdad? Entonces, continuemos. Bueno, esta pregunta no se colocó en el Kahoot, o en el Quizzes, porque era un poco largo, pero yo creo que nos va a ayudar a aumentar un poquito más nuestros conocimientos. Entonces, leemos la pregunta.
Una mujer de 29 años se presenta a un médico para evaluar palpitaciones, aumento de sudoración y pérdida de peso involuntaria, a pesar de buen apetito. Entonces, esas son importantes remarcar, las palpitaciones, el aumento de sudoración. ¿Qué más? Ella también informa dificultad para tragar y cambios en la voz, para deglutir, ¿no? Dificultad para deglutir. Todos los síntomas se han desarrollado en los últimos 6 meses. La paciente no tiene enfermedades concurrentes y no toma medicamentos. Los signos vitales incluyen los siguientes: presión arterial 125/80, frecuencia cardíaca 106, me parece que todo eso es normal. El examen físico fue significativo para el aumento de la transpiración, aumento de la sudoración, temblores, temblores digitales finos y una pequeña masa en la parte posterior de la lengua, que se mueve con los movimientos de la lengua. No hay hinchazón en el cuello, el perfil tiroideo es el siguiente. Bueno, para empezar es muy característico ver esa clínica, ¿no? Palpitaciones, aumento de sudoración, pérdida de peso, temblor, que es característico de un hipertiroidismo. ¿Ya? Y además dice que hay una masa en la parte posterior de la lengua y se mueve con los movimientos de la lengua. Entonces, y no hay hinchazón en el cuello. El perfil tiroideo, ahora veamos el perfil tiroideo. T3 no hay un aumento significativo, T4 22, según los valores normales al costado, está elevado y TSH está bajo. Entonces, lo que significa que por la T4 elevada y la TSH baja, otra vez corroboramos que hay un hipertiroidismo. Bien, la pregunta: ¿una exploración tiroidea con yodo radioactivo revela tejido tiroideo hiperfuncionante en la base de la lengua del paciente? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Tal vez alguien ahora sí quiere participar, porque esta pregunta no fue colocada en el quizzes. No sé si quieren participar, ¿cuál de las respuestas puede ser? A ver, este paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar carcinoma de tiroides. Me está pidiendo la correcta. ¿Tiene mayor riesgo de Yo sí, desarrollar? Sí. te dicen que es la E. ¿Brit? Yo sí, en el chat te dicen que es la E. La E. Que dice esta condición resulta de una falta de inmigración caudal del tejido tiroideo. Ya. Ya. Muy bien, entonces vayamos analizando cada una de las alternativas. ¿Este paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar carcinoma de tiroides? En realidad, primero veamos lo que tiene. Tiene síntomas de hipertiroidismo y tiene una masa ubicada en la parte posterior de la lengua que se mueve con los movimientos de la lengua. Entonces, esta masa no puede ser otra cosa más que tejido tiroideo, porque está asociado a la lengua y con los movimientos de la lengua se mueve. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, digamos, tejido ectópico tiroideo cuando queda, ¿no? A nivel del conducto tirogloso queda tejido tiroideo, cuando uno mueve la lengua, se mueve juntamente con los movimientos de la lengua. Entonces, no puede ser otra cosa más que tejido tiroideo en la lengua, ¿no es cierto? Veamos entonces, bueno, entonces, esto se conoce como una glándula tiroidea o una tiroides lingual, ¿ya? Una tiroides lingual. Entonces, en la primera dice: ¿este paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar carcinoma de tiroides? En realidad, no. La teoría dice que el riesgo de desarrollar carcinoma de tiroides en un paciente que tiene una tiroides lingual o en un paciente que tiene una tiroides en una posición normal es el mismo. El riesgo de carcinoma de tiroides es igual. Así que este paciente no tendría mayor riesgo. Con mayor frecuencia en tal condición hay un tejido tiroideo adicional en otra parte del cuello. No, porque lo más frecuente es que cuando hay una tiroides lingual, digamos, se produzca un defecto en la migración completa, ¿no? Lo más frecuente no es que, digamos, haya restos en una parte, en otra parte, sino lo más frecuente es que la migración no haya sido completa. Eso es lo más frecuente. Entonces, tejido tiroideo adicional, no, en este caso no sería la respuesta. ¿Existe una predilección masculina por esta afección? No, más bien, existe una predilección femenina, más ocurre en las mujeres. ¿Esta es la ubicación más rara para el tejido tiroideo ectópico? No. Como les dije, lo más frecuente es que no descienda en su totalidad, no que queden restos por ahí, sino que no descienda. Entonces, esta es la ubicación más bien más frecuente para un tejido tiroideo ectópico. ¿Esta condición resulta de una falla en la migración caudal? Sí, porque ya descartamos todas las anteriores. La respuesta correcta sería: esta condición resulta de una falla en la migración caudal del tejido tiroideo. Muy bien. Bien, ahora veamos otra glándula que es la hipófisis. Para el desarrollo embriológico de la hipófisis tenemos que recordar dos cosas. La hipófisis se desarrolla a partir de dos primordios ectodérmicos separados, ¿ya? Son primordios ectodérmicos. La hipófisis en su totalidad se desarrolla del ectodermo, ¿ya? Entonces,
Un primer primordio ectodérmico para desarrollarse es a partir del proceso infundibular. ¿Ya? Es uno de los primeros. El proceso infundibular proviene de una vesícula cerebral conocida como diencéfalo. Cuando el embrión se está formando, más o menos más allá de las 3-4 semanas, empieza un desarrollo empiezan a formarse vesículas, ¿ya? Vesículas cerebrales que van a dar lugar tanto al cerebro, al diencéfalo, ¿no? Con tálamo, hipotálamo, y también a la médula, al tallo cerebral. Entonces, una de esas vesículas es el diencéfalo, y de esa vesícula diencéfalo proviene un crecimiento que se conoce como proceso infundibular. Este proceso infundibular, como podemos imaginarnos, contiene tejido nervioso, su crecimiento está muy ligado al hipotálamo, ¿ya? Y de hecho, algunas neuronas del hipotálamo algunos axones de esas neuronas van a llegar hasta ese infundíbulo mientras se desarrolle. Entonces, en comparación, nos podemos imaginar que este infundíbulo sería la neurohipófisis, ¿verdad? Que proviene del ectodermo del diencéfalo. Muy bien, y ahora el otro primordio, ¿cuál es? El otro primordio es conocido como la bolsa de Rathke, ¿ya? Ese otro primordio es conocido como la bolsa de Rathke. Esta bolsa de Rathke proviene del ectodermo de una estructura conocida como estomodeo, ¿ya? El estomodeo es el primordio de lo que va a ser la futura boca, ¿ya? En el embrión se conoce como estomodeo y va a ser la futura boca. En ese estomodeo es el punto en el cual confluye tanto la capa ectodérmica, que es más externa, y la capa endodérmica, que es más interna, cuando el embrión era como una laminita, como una lámina, porque al inicio es como una lámina. Entonces, en ese punto es el punto en el cual han confluido esas dos capas, endodermo y ectodermo. Eso se conoce como estomodeo. Entonces, esa capa tiene una capa ectodérmica y por ende esta bolsa de Rathke procede de esa capa ectodérmica del estomodeo y va a ir creciendo hacia la parte superior para poder encontrarse con el proceso infundibular. Como pueden imaginarse, esa bolsa de Rathke va a dar lugar a la adenohipófisis. ¿Ya? Entonces, así van a ir creciendo, más o menos a la 4ª semana, va a ir descendiendo el proceso infundibular y la bolsa de Rathke va a ir ascendiendo, ¿no? Para ir a unirse y formar una sola glándula hipófisis. Ahora, esa glándula hipófisis, ¿no? La adenohipófisis, que va a ir subiendo, viene, como les había mencionado, el ectodermo del estomodeo. Y cuando sube, cuando asciende, puede dejar algunos restos, ¿no? Es como que el camino que ha recorrido, ¿no? Hasta llegar a su posición final. Entonces, algunas de las células de la neurohipófisis, ¿no? De esta bolsa de Rathke, podrían quedar a nivel del estomodeo y ubicarse más hacia la zona de la faringe, ¿ya? Cuando esas células que se quedan en el estomodeo se van hacia la zona de la faringe, permanecen en ese lugar, ¿no? Después de que ya ha ocurrido toda la formación de la hipófisis, podemos tener dos cosas: que esas células que se quedan, ¿no? de la hipófisis en la faringe puedan ser células normales. Si son células normales, tenemos una hipófisis faríngea en ese lugar. Vean como un tejido ectópico, ¿no? En la faringe, que quedó rezago del ascenso de la hipófisis. Si es que estas células son normales, entonces, hipófisis faríngea. Si es que estas células son anormales, entonces se forma, o son células neoplásticas, producto de mutaciones, se forma lo que se conoce como craneofaringioma, que es un tumor secretor de hormonas. Entonces, más o menos al 5º mes, a finales del 5º mes, tiene que ocurrir esa desconexión. Se tiene que desconectar y todas las células tienen que desaparecer, ¿no? Pero si es que ha ocurrido eso, justamente tenemos lo que mencioné, el craneofaringioma o la hipófisis faríngea. Entonces, eso es en cuanto al desarrollo de la hipófisis. Una pregunta: ¿la bolsa de Rathke se origina en? Bueno, en esta pregunta, no sé si recuerdan del quiz que han desarrollado. Bueno, no sé cómo le dicen, podría considerarse una fe de ratas. ¿Por qué? Porque en esta pregunta lo que ha ocurrido es lo siguiente. La bolsa de Rathke se origina les había dicho, ahorita lo que estoy explicando es que se origina ¿en dónde? En el ectodermo del estomodeo. Y me parece que en el quiz había colocado la respuesta el endodermo de la faringe. Entonces,
Esa es una de las preguntas que sí o sí tal vez la iban a fallar, o bueno, no, si ustedes conocen, en realidad era el ectodermo lestomodeo, ¿no? Porque yo me había equivocado y he puesto la respuesta mal. Entonces, aquí la respuesta sería el ectodermo, por lo que ya había mencionado. Muy bien, continuamos entonces. Veamos ahora las glándulas suprarrenales. Esto es un poco más corto y más sencillo en su desarrollo. Aquí tenemos las glándulas suprarrenales tienen una corteza y una médula, ¿no es cierto? Como sabemos. Y también el desarrollo de la corteza y de la médula tienen dos orígenes. Así como la hipófisis también tiene dos orígenes, la corteza o las glándulas suprarrenales tienen dos orígenes, para la corteza y uno para la médula. Entonces, primero veamos la corteza. Más o menos a las 6 semanas tenemos una, a partir del mesodermo, ya del mesodermo intermedio, ustedes saben que nosotros tenemos tres capas. Cuando somos como una lámina nomás, como una lámina, tenemos tres capas, ¿no? El mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Esta capa del mesodermo tiene, se subdivide, ¿no? En un mesodermo paraxial, en un mesodermo intermedio y en un mesodermo lateral. Del mesodermo intermedio, recuérdenlo, para más adelante también, se desarrolla el sistema geniturinario. Todo lo que tiene que ver con el sistema geniturinario está o proviene del mesodermo intermedio. ¿Ya? Entonces, esta corteza suprarrenal también viene del mesodermo intermedio. Y la corteza suprarrenal, entonces, al inicio, más o menos a las 6 semanas, la inicial es la fetal, la corteza suprarrenal fetal. Esto que vemos nosotros en un rosa pálido con una F central se va a denominar una corteza fetal. Y lo que vemos en un color más oscuro, rojo, con una A es una corteza adulta. Entonces tenemos dos etapas para la formación de la corteza en el embrión o en el feto. Entonces aquí a las 6 semanas tenemos una corteza fetal. Luego a las 9 semanas tenemos el crecimiento también de esta corteza fetal, pero ya hay un crecimiento que rodea la corteza fetal, que es la corteza adulta, pero a las 9 semanas, ¿no?, de gestación. Esta corteza adulta también proviene de proliferación celular o de una diferenciación celular del mesodermo, mesodermo intermedio, ¿ya? Todo esto proviene del mesodermo intermedio. Estamos hablando de la corteza. Entonces, algo importante que ocurre con la corteza suprarrenal es que en la vida intrauterina y hasta el nacimiento, la corteza suprarrenal es grande en proporción al riñón. ¿Y por qué es grande? Por la existencia de la corteza fetal. La corteza fetal es lo que hace que se vea grande, pero la corteza fetal solo sirve como un tejido de sostén, ¿no?, para la formación de la corteza adulta. En realidad, la corteza fetal no produce hormonas, no libera, ¿no? Como sí lo hace la corteza adulta. Entonces, ¿qué sucede? Al nacimiento, la corteza adulta es la que se va desarrollando. La corteza fetal sirve solo como un molde. La corteza adulta se va a ir desarrollando y al momento de nacer, en la corteza adulta vamos a tener ya dos zonas diferenciadas, que son la zona fascicular o fasciculada y la zona glomerular, ¿ya? Entonces, al nacimiento vamos a tener esas dos zonas. No, nosotros sabemos que hay 3 zonas, pero al nacimiento solamente 2. Posteriormente, en las 2 primeras semanas, más o menos, esta corteza fetal que le daba soporte al desarrollo de la corteza adulta va a desaparecer. Durante las 2 primeras semanas va a ir regresionando, ¿no? Desaparece rápidamente. Y entonces, más adelante, alrededor de los 3 años, ya no vamos a tener corteza fetal, porque esto durante las 2 primeras semanas rápidamente ha regresionado. Y a los 3 años ya vamos a tener la última zona que nos faltaba, que era la zona reticular. Vean ustedes, inicialmente tenemos zona fascicular y glomerulosa al nacimiento, ¿no?, completamente constituido. ¿Por qué? Porque son zonas que producen hormonas importantes, ¿ya? Importantes para el desarrollo del embrión, del feto. En cambio, la zona reticular, bueno, produce hormonas que, pues en comparación podrían ser, ¿no?, un poco menos importantes, que son los andrógenos, ¿no? Entonces, a los 3 años recién tenemos constituidas las 3 zonas, con la zona reticular más. Al nacimiento solamente 2 zonas, ¿ya? Eso ocurre con la corteza. Ahora, ¿qué pasa con la médula? La médula en realidad proviene de otro sitio lejano. Y ese otro sitio es a nivel de la cresta neural. Nosotros cuando
cuando nos desarrollamos, primero somos como una lámina, luego nos vamos incurvando para hacernos como un tubito, y cuando pasa eso es cuando ocurre, digamos, el proceso de formación del sistema nervioso central, con lo que se llama neurulación. Cuando hay la neurulación, entonces podemos ver que se forman unos pliegues, ¿no? Esto lo que era una línea recta, ¿no? Un plano, ahora hay pliegues que se van a juntar en la línea media, en la línea central. Y cuando se forman estos pliegues, aparecen los conocidos como cresta neural, que tienen gran cantidad de células, o son, ¿no? Son tejido neural del ectodermo. Este tejido neural va a viajar a distintas partes, ¿no? Para formar justamente tejido neural. Y, por ejemplo, de los ganglios de las cadenas simpáticas vienen de la cresta neural. Entonces, esta cresta neural va a también tener una liberación, ¿no? de sus células, y las células de la cresta neural van a viajar. Esas células de la cresta neural, pues justamente son las que van a conformar la médula, ¿ya? Entonces, conforman la médula, estas células de la cresta neural se van a denominar células cromafines. ¿Por qué? Porque estas células cromafines se van a colorear de un color amarillo marrón cuando se junten con sales de cromo, ¿ya? Un tinte, ¿no? Que contiene sales de cromo, entonces se van a colorear de color amarillo marrón. Y por eso se conoce como células cromafines. Entonces la médula procede de la cresta neural, del ectodermo, y la corteza procede del mesodermo intermedio. Ahora, puede haber en un niño, por ejemplo, no es que esto recorre desde la línea central del embrión va a recorrer así hasta llegar a la posición final donde es la médula. En su recorrido podría dejar algunas células de la cresta neural, y estas pueden verse, ¿no? como tejido ectópico, pero a los más o menos en la adolescencia ya debe desaparecer, ya esas células tienen que desaparecer. En un adulto, el único lugar donde hay células cromafines, ¿no? que se colorean como les mencioné, es a nivel de la cresta neural. Perdón, a nivel de la médula, ¿ya? Que son células que vinieron de la cresta neural. Entonces, ese es el desarrollo de las glándulas suprarrenales. Preguntas. ¿Cuál es el origen embriológico de la corteza suprarrenal? Ya lo mencioné, ¿no es cierto? Fácil. El mesodermo intermedio, el mesodermo intermedio. Bien, otra pregunta. Al nacimiento, estas preguntas vinieron en el quizzes. Al nacimiento, las zonas que están completamente formadas en la corteza suprarrenal son... No puedo ver el lápiz. Aquí está. Entonces, ¿qué zonas son? Como les mencioné, solamente dos zonas, las más importantes, la zona glomerular y la zona fascicular. La respuesta sería aquí, la D. Bien. Muy bien, ahora entremos finalmente al desarrollo de las gónadas, porque las gónadas también funcionan como órganos endocrinos, liberan hormonas. Para poder entender rápidamente, tenemos este esquema. Durante la semana 1 y la semana 6, durante la semana 1 y la semana 6, tenemos que, tenemos un sistema genital, ¿ya? En realidad el sistema genital y el urinario están muy ligados, ya su desarrollo está unido, tanto así que en los textos se mencionan como sistema genito-urinario y se desarrolla de esa forma, ¿no? En los textos de embriología. Sin embargo, para efectos de la parte endocrinológica, solamente mencionaremos a la parte genital. Y durante las primeras 6 semanas, aquí tenemos un embrión indiferenciado, ¿ya? Un embrión, un sistema genital indiferenciado. Aquí tenemos 3 estructuras indiferenciadas. ¿Cuáles son? Es una gónada indiferenciada. No sabemos si va a ser para ovario o va a ser para testículo, ya no sabemos. También tenemos, aparte de la gónada indiferenciada, tenemos ductos indiferenciados, 2. ¿Cuáles son esos ductos indiferenciados? Son el conducto de Wolff y el conducto de Müller, seguramente ya lo han escuchado. ¿Qué más? Otra estructura más tenemos que es indiferenciada, que es el seno urogenital. También es una estructura indiferenciada. Entonces, durante las primeras 6 semanas, el embrión es indiferenciado. No sabemos si va a ser su estructura genital va a ser para varón o para mujer. A partir de la 7ª semana, empieza ya la diferenciación, ¿ya? Aquí se inicia la diferenciación. Aquí ya podemos ver qué hormona predomina, ¿no? Si tenemos gran cantidad de testosterona,
probablemente vamos a ir para un feto masculino. Entonces, a partir de la 7ª semana ya vamos a saber, vamos a empezar a diferenciarnos, ¿ya? A la semana 12 ya sabemos, ya tenemos idea de qué sexo es. Por eso, en una gestante, nosotros entre las 12 a 14 semanas recién podemos saber el sexo, ¿no? Recién podemos decir, va a ser mujercita o va a ser varoncito, porque recién hasta a las 12 semanas se va a diferenciar, ¿no? Los genitales, ya se puede ver que es varón o que es mujer. Y para las 20 semanas ya tenemos la diferenciación final, la configuración final, ¿no? A las 20 semanas ya todo el sistema genital está diferenciado, o para varón o para mujer. Bien, ¿qué tenemos aquí? Esto es importante, porque de esto depende el desarrollo, tanto para un varón o para una mujercita. Entonces, yo les había dicho que el sistema genitourinario se desarrolla a partir del mesodermo intermedio, ¿no? Entonces, tenemos el mesodermo intermedio, el cual en el cual se van a desarrollar unas gónadas indiferenciadas durante las primeras 6 semanas, como había mencionado, ¿no? Las 3 estructuras importantes, ¿no? La gónada indiferenciada, los tubos indiferenciados y la cresta urogenital, que también es indiferenciada. Muy bien, ahora, aquí es importante que actúe algo, la genética, ¿no? Porque las mujeres sabemos que genéticamente nuestro sexo genético, ¿no? Nuestro genotipo es XX y en los varones es XY. Entonces, lo importante aquí es el cromosoma Y, ¿ya? Porque el cromosoma Y es muy importante. Los varones tienen cromosoma Y son varones. Las mujeres no podemos decir que por tener X somos mujeres. No, en el caso de las mujeres lo que pasa es que por defecto somos mujeres. Suena raro, ¿no? Pero es algo así, ¿no? Por defecto somos mujeres. ¿Por qué? Porque como no tenemos Y, somos mujeres. No podemos decir como tenemos X somos mujeres. Decimos porque no hay Y, ya que el Y es el paso crucial para ser varón o para ser mujer. El cromosoma Y tiene un gen llamado SRY. Este gen SRY codifica, ¿no? Un factor. Es el factor determinante de los testículos, ¿ya? Entonces, este factor determinante de los testículos es importante porque va a permitir que esa gónada indiferenciada que yo les mencioné se transforme en un testículo, ¿ya? Por la sola presencia del factor determinante de los testículos. Y entonces, ese testículo ahora, ¿qué cosa va a hacer? Ahora, gracias a toda esta influencia genética, este testículo va a formar células de Leydig, va a formar sus células de Sertoli y va a formar las espermatogonias, ¿no es cierto? Muy bien, entonces las células de Leydig son muy importantes. ¿Por qué? Porque producen testosterona, ¿ya? Y las células de Sertoli producen, aparte de proteger a las espermatogonias para que se desarrollen y formen espermatozoides, aparte de todo ello, que es algo muy importante también, producen la sustancia inhibidora mulleriana o la hormona antimulleriana, ¿ya? Producen eso también. Entonces, recordemos estas dos. Muy bien, gracias a la producción de testosterona, ¿qué puede ocurrir? Recuerdan que les dije que hay un ducto, hay 2 conductos, ¿no? Indiferenciados, hay un conducto para mujer y hay un conducto para varón. El conducto para varón es el conducto de Wolf o mesonéfrico. Entonces, la testosterona hace que este conducto de Wolf se transforme o se desarrolle y pueda formar algunos órganos, algunas estructuras, como repasando, tenemos el conducto deferente, ¿no? Proviene del conducto de Wolf, el epidídimo y las vesículas seminales, ¿ya? Ahora, esta testosterona se transforma también gracias a la 5-alfa-reductasa, que es una enzima, se transforma a la dihidrotestosterona, que es su forma más activa y más potente, por cierto. Esta dihidrotestosterona es la que ejerce la mayor parte de las acciones para que el feto sea un varón y para que todo su sistema genital se desarrolle para un varón. Entonces, esta dihidrotestosterona genera o hace que el seno urogenital, que también era indiferenciado, ahora se transforme en órganos genitales externos masculinos, ¿ya? Listo. Ahora, las células de Sertoli tienen a la antimulleriana, ¿no? A la hormona antimulleriana. Los conductos de Müller eran para el desarrollo femenino, para el de un feto femenino. Pero como tenemos esta antimulleriana, porque todo el sistema tiene que estar para un varón, entonces ahora esta antimulleriana va a hacer que los conductos de Müller degeneren, ¿ya? Esto es importante. Listo, entonces ya sabemos que tenemos gónadas diferenciadas, que tenemos un gen, cromosoma SRY, que produce el factor determinante de los testículos. Entonces, todo inicia en el mesodermo intermedio. En el mesodermo intermedio tenemos
una región conocida como cresta genital, y esta cresta genital va a dar lugar a las gónadas indiferenciadas. ¿Listo? Ahora, algo muy importante es que las células germinales que van a dar lugar a espermatozoides y a óvulos, estas células germinales no provienen del mismo mesodermo. Estas células germinales provienen de otro sitio, de un sitio lejos. ¿Cuál es ese sitio? Es a nivel del epiblasto. Incluso en la segunda semana, recién cuando está iniciando el proceso, ¿no? En la segunda semana tenemos epiblasto y hipoblasto. A partir de esto, recién posteriormente tenemos ectodermo, mesodermo, endodermo que les había mencionado. Entonces, en la etapa más temprana, ¿no? Donde hay epiblasto y hipoblasto, ahí ya sabemos qué células, que un grupo celular está determinado, ¿no? Del epiblasto está destinado a ser células germinales, ¿ya? Entonces, esas células germinales van a ir viajando. Es un grupo que ya se sabe, ¿no? Estas células germinales están destinadas. Van a ir viajando a través de un mesenterio dorsal, van a ir viajando y van a llegar hasta el saco vitelino, a través de la lantoides posteriormente, van a llegar a su punto final, que es a nivel del mesodermo intermedio. Entonces hacen todo este recorrido. Y vean, cuando hacen este recorrido atraviesan el sistema digestivo, gracias porque llegan hasta donde está el saco vitelino. Entonces, como llegan hasta el saco vitelino, estas células pueden regarse a través del sistema digestivo, ¿ya? Y estas células, ¿qué son? Células germinales, células capaces de dar origen a nuevos individuos. Entonces, estas células germinales pueden ser responsables de que se formen, por ejemplo, los teratomas, ¿no? En el sistema digestivo pueden haber teratomas orofaringios o teratomas sacrococcígeos. ¿Por qué? Porque son células germinales pluripotenciales que dan lugar a un nuevo ser. Muy bien, eso está ocurriendo en la cuarta semana. Vean ustedes, ya están llegando estas células y finalmente esas células, después de haber hecho todo el recorrido, van a llegar hacia la cresta genital, ¿no? Listo. Una vez que están en la cresta genital, ahí tenemos luego los conductos, ¿no? Los conductos que yo les había mencionado. Tenemos un mesonefros. Ese mesonefros es como un riñón transitorio. Ya es un riñón inicial primordial. Nos va a funcionar de riñón, pero luego desaparece. Y en realidad ni siquiera es el primordio del riñón definitivo porque ese órgano desaparece, ese mesonefros. Entonces, pero este mesonefros ha estado ligado a un conducto, que es el conducto mesonéfrico. Entonces, este conducto mesonéfrico sí es importante. Vean, aquí está la gónada, es la gónada indiferenciada. Voy a apuntar el puntero. Ya. Aquí tenemos la gónada indiferenciada que les había mencionado. También los conductos. Conducto mesonéfrico o conducto de Wolff del varón y conducto paramesonéfrico o de Müller para la mujer, ¿no? Por eso es paramesonéfrico, para M, para la mujer, ¿ya? Listo. Entonces, tenemos esos conductos y estos conductos, vean aquí, ya finalmente tenemos la gónada indiferenciada, los conductos, solo estamos viendo lo que antes ya les había mencionado, ¿ya? La gónada indiferenciada, el mesonefros, que funciona como un riñón primitivo y asociado a él el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa si va a ser una mujer? ¿Ya? Ya saben ustedes que si es que va a ser una mujer, tiene que regresionar uno de los conductos, ¿no? Porque tenemos los dos. ¿Cuál regresiona? El del varón, el conducto de Wolff o mesonéfrico. Entonces, aquí, vean, estas son células, las células germinales, ¿ya? Que están viniendo. Entonces, aquí se forman unos cordones a nivel de la cresta genital, se forman unos cordones, ¿ya? Estos cordones sexuales primarios van a ir envolviendo a las células germinales que han viajado, no han hecho un largo recorrido y han llegado a la cresta genital. Van a ir envolviendo esas células germinales y van a formar sus folículos, ¿ya? Entonces, las células germinales vienen del epiblasto, porque han hecho un recorrido, han viajado, vienen del epiblasto, del ectodermo. Y los folículos que engloban a esas células germinales vienen del mesodermo intermedio, del mismo mesodermo, ¿ya? Acá tenemos justamente los conductos, ¿no? Aquí está el conducto paramesonéfrico, que es de la mujer, ¿no? El conducto de Müller. Para no confundirnos, vamos a decir Müller y Wolff, ¿ya? Entonces, el conducto de Müller es de la mujer. Y aquí tenemos el conducto de Wolff. El conducto de Wolff que estaba asociado a la gónada. Ahora, como vamos a tener un feto femenino, entonces, este conducto de Wolff va a degenerar, y vean ustedes, está degenerando. Y el conducto de Müller se va a asociar a esa gónada indiferenciada,
¿Ya? Entonces, este conducto de Wolff, cuando degenera, aparecen unas estructuras conocidas como epóforon y paraóforon. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estas estructuras que quedan, ¿no? Pueden quedar, ¿no? Estructuras como rezagos del conducto de Wolff se van a ubicar lateralmente al útero y van a llamarse posteriormente los quistes de Garner. Y esos quistes de Garner son rezagos del conducto de Wolff. Pero no en todas las mujeres, ¿no? Hay, ¿no? A veces hay. Muy bien, ahora igualmente aquí en las mujeres tenemos aquí el útero, ¿no? Básicamente, claro que no es a veces, no es tanto de la clase, de la charla de hoy día, sin embargo, solamente lo puse para ver un poco cómo se desarrolla. El útero viene de los conductos de Müller, ¿no es cierto? El útero, bueno, vamos a mencionar las estructuras. Vienen las trompas de falopio, ya vienen del conducto de Müller, las trompas de falopio, también viene el útero y también el tercio superior de la vagina. Ya solamente el tercio superior. Entonces aquí tenemos el útero, tenemos el seno urogenital, porque el seno urogenital también era un órgano indiferenciado, pero ahora sí se va a diferenciar. Entonces aquí el seno urogenital se podría conectar, ¿no? Directamente con los derivados del conducto de Müller, pero no se conecta directamente así tan fácil. En realidad se forman unos bulbos sinovaginales. Estos bulbos sinovaginales luego crecen y se transforman en la placa vaginal. Esta placa vaginal tiene que reabsorberse la parte interna y formar un lumen, ¿ya? Y ese lumen recién forma la vagina. ¿Listo? Ahora, el punto en el cual confluye en el vestíbulo, que es la parte más externa, ¿no? Más externa de los órganos genitales externos, con la vagina se conoce como hime. Ya. Ahora, si es un varón, estos conductos, ¿no? Estos cordones primarios van a formar los túbulos seminíferos. Y entonces, túbulos seminíferos, red de testis, todo ello van a formar esos cordones primarios. ¿Ya? Y más o menos en la octava semana, séptima semana, octava semana, empieza la producción de testosterona, porque yo les dije que más o menos en la séptima semana ya empieza la diferenciación, ¿no? Ya vamos a saber para dónde va, si para ser varón o para ser mujer. Entonces, en la séptima semana, séptima, octava, empieza la producción de testosterona. Ya esto es importante recordarlo. Y la transformación, ¿no? A dihidrotestosterona, que es su metabolito más activo. Aquí también lo mismo estamos viendo. Si este es un varón, ¿cuál regresiona? Regresiona los conductos de Müller y los conductos de Wolff permanecen conectados a la gónada. Ahora empieza a diferenciarse y los conductos de Müller tienen unos derivados. ¿Cuáles son los derivados de los conductos de Wolff? Porque estamos hablando del varón. ¿Cuáles son? El epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Bien, aquí igual epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, conducto deferente y bueno, la próstata proviene del seno urogenital. Ya, entonces aquí tenemos el seno urogenital. El seno urogenital tiene, gracias a la influencia de los estrógenos, que transformarse en órganos genitales externos femeninos y gracias a la influencia de la testosterona y principalmente la dihidrotestosterona se va a transformar en genitales externos masculinos. Lo importante aquí tal vez es la parte comparativa, ¿no? El tubérculo genital es el clítoris en la mujer, en el varón es el glande, los pliegues uretrales no se cierran, digamos, en la línea media porque estos en la mujer van a formar los labios menores. Y en el varón sí tienen que cerrarse para formar los cuerpos cavernosos y esponjosos. Por otro lado, las tumefacciones labioscrotales van a dar lugar en la mujer, ¿no? A los labios mayores y también a la parte del monte de Venus, y en los varones a las bolsas escrotales. Bien, cuando ocurre el descenso testicular, ocurre en 3 etapas. Una primera etapa en la cual en realidad no hay un descenso como tal. Ya la gónada está conectada a dos ligamentos y en la primera etapa, simplemente el ligamento superior se suelta, ¿no? Por así decirlo, se reabsorbe y la gónada queda solamente ligada al ligamento inferior. Entonces, en la primera etapa no es un descenso como tal. En la segunda etapa, ya una vez que se ha soltado, ya puede descender. Este ligamento inferior es el famoso gubernaculum testis, ¿ya? Que va a dirigir el descenso testicular hacia las bolsas escrotales. Entonces,
El descenso abdominal va a ocurrir más o menos, la segunda etapa llamada, ¿no? Descenso transabdominal va a ocurrir más o menos a las 28 semanas, ¿ya? Y va a ir descendiendo por la cavidad abdominal hasta llegar al agujero inguinal, ¿ya? Al agujero inguinal interno, ¿no? Profundo, hasta llegar al inguinal interno. Hasta ese nivel, entonces, va a ir descendiendo. Posteriormente, en la tercera etapa, viene el descenso transinguinal. Ahí sí ya se introduce, ¿no? En el canal inguinal para llegar finalmente a las bolsas escrotales. El proceso vaginal, vean ustedes, está delante, ¿no? Es un proceso, es un espacio de la cavidad abdominal y este espacio también tiene que cerrarse, ¿no? Porque si no se cierra el proceso vaginal, vienen algunas otras complicaciones como hidrocele, como hernias inguinales también. Antes de entrar a las preguntas, este descenso puede ir, digamos, hasta incluso los 3 meses, ¿no? Puede ir descendiendo hasta los 3 meses, a veces todavía no está ubicado en las bolsas escrotales. Lo ideal es que uno pueda esperar hasta el año de edad para que desciendan los testículos, ¿no? Y posteriormente ya poder hacer una intervención quirúrgica si es que no ha descendido. Muy bien, ahora pasemos rápidamente ya para finalizar a las preguntas. Cuando uno de los conductos mesonéfricos no se desarrolla, se produce la ausencia de. Aquí pasó también algo, bueno, un error, creo, en el Kahoot o en el Quizzes. ¿Por qué? Porque me parece que en el Quizzes decía paramesonéfricos. Y la verdad es que no, porque los paramesonéfricos son de las mujeres, ¿no? Y no había respuesta aquí. Entonces, estamos hablando de los mesonéfricos, estamos hablando de los varones. Entonces, de los varones, ¿qué sucede? Cuando no hay conductos mesonéfricos, ¿qué cosa no habría? ¿Cuál sería la respuesta acá? Tal vez hay participación de algunos, los que no resolvieron el quizzes, que quisieran participar. Chicos, ¿alguien quisiera participar? ¿Podría dejar su respuesta en el chat, por favor? Ya, vamos viendo. Cuando uno de los conductos mesonéfricos no se desarrolla, el conducto mesonéfrico es del varón, ¿no es cierto? Pero los conductos mesonéfricos también están ligados al mesonefros, que también era parte del riñón. Entonces, aquí, cuando uno de los conductos mesonéfricos no se desarrolla, tenemos la ausencia de ¿qué? Los conductos mesonéfricos daban lugar a las vesículas seminales, sí, y también al sistema urogenital, o urinario, mejor dicho. Por eso les decía que el sistema urinario y el genital están ligados, están unidos, están conectados, ¿ya? El sistema urogenital. Entonces, aquí la respuesta sería ausencia de riñones, uréteres y vesícula seminal, ¿no? La A. Bien, la siguiente pregunta. A ver, tal vez lo van viendo. ¿Y pueden poner sus respuestas? Ya. ¿En qué semana de gestación se produce el descenso testicular? Si bien es cierto, el descenso testicular podría considerarse que inicia incluso a las 7 semanas, porque ahí es donde ocurre la primera etapa, ¿ya? Pero la primera etapa no es un descenso como tal, como yo les mencionaba, solamente como que queda suspendido con un ligamento nada más, ya no con el otro. Entonces, ¿en qué semana de gestación se produce el descenso testicular? Es a las 28 semanas. Esto es de la segunda etapa, que es el descenso transabdominal. Y ahí estas preguntas las he sacado de algunos bancos de algunas academias o algo así, y también no he visto esta pregunta y consideran la semana 28, y justamente en los libros contrastando es la semana 28. Ahí el descenso testicular, ¿no? Muy bien, otra pregunta. Causa más habitual del síndrome de feminización testicular es... El primero es un síndrome de Turner, ¿no? El segundo es un síndrome de Klinefelter. El otro, producción inadecuada de testosterona, hiperplasia suprarrenal congénita y carencia de receptores de andrógeno. El síndrome de feminización testicular se conoce así al síndrome de Morris. ¿Y cuál es el síndrome de Morris? Es la carencia de receptores de andrógeno. Recuerdan que se producen andrógenos, ¿no? Se producen la testosterona, la dihidrotestosterona, y estos tienen que actuar en sus receptores para poder, para que se pueda desarrollar todo el sistema masculino. Pero ¿qué pasa si no hay receptores? Entonces no se desarrolla, por más que hay testosterona, no se desarrolla todo el sistema masculino. Y entonces, ¿qué se va a desarrollar en ausencia de la acción de la testosterona? Se va a desarrollar un sistema femenino,
¿no? Por eso les dije, es como que la chance, ¿no? Ah, ya, no hay para sistema masculino, entonces viene el sistema femenino por defecto, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta sería la carencia de receptores de andrógeno, conocido también como síndrome de Morris o la síndrome de feminización testicular. El cromosoma Y lleva un gen en su brazo corto que codifica para, ya lo había mencionado, ¿no? El factor determinante de los testículos. La diferenciación de los órganos genitales externos fetales se establece ¿desde qué semana? La diferenciación de los órganos fetales. Inicia a las 7 semanas, ¿no? Y a las 12 semanas ya tenemos diferenciado los órganos genitales externos. Por eso, a las 12 semanas podemos decir, ya, tu bebé va a ser varón o va a ser mujer, ¿no? Pero bueno, en estas respuestas, esta pregunta también es de un banco. Y aquí, entre las alternativas, ¿no? Semana 8, semana 10, 28ª, esta es 20º, 30º, 20ª, 30ª, eso ya no. Ya es más temprano, ¿no? El desarrollo. Entonces, 12, 10, 12 semanas, ¿no? La variación es mínima, pero sin embargo en los textos mencionan más o menos 12 semanas. Pero aquí la respuesta es a la 10ª semana. De esta que no veo el puntero. Ya. Entonces, 10ª semana. Listo. ¿A partir de qué semana de gestación la testosterona comienza a ser elaborada por los testículos? Les había mencionado a qué semana empieza a liberar testosterona justamente cuando ya inicia el desarrollo, ¿no? Cuando empieza ya la diferenciación, cuando ya estamos empezando a ver si va a ser varón o va a ser mujer. Entonces aquí la respuesta es 7 semanas, ¿no? Ahí ya estamos produciendo testosterona. O bueno, los varones, ¿no? No las mujeres. ¿Cuál es la característica de los quistes del conducto de Garner? ¿Recuerdan los conductos de Garner qué eran? Chicos, ¿alguien quisiera participar? Ya, igual todas estas son preguntas del quiz, seguramente ahí lo han revisado. El conducto de Garner, los quistes del conducto de Garner son remanentes vestigiales del conducto de Wolff. ¿Ve? En las mujeres, ¿no? Es lo que queda del conducto de Wolff. Muy bien, siguiente. La diferenciación de los genitales externos es inducida por... ¿Recuerdan el mapa conceptual que les mostré? ¿No? Un esquema bien grande y bonito. Y ahí, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Que ¿cuál era la más importante, no la más potente de todos para la diferenciación de genitales externos? Era la dihidrotestosterona. Y finalmente, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Esto sí es un poco largo. Ya el conducto paramesonéfrico se introduce en el mesodermo intermedio, convirtiéndose en conductos y órganos asociados con el ovario. Sí. Paramesonéfrico, ovario. Sí. En mujeres, los conductos paramesonéfricos están separados cerca a los ovarios, pero se fusionan para formar un único cuerpo uterino antes de asociarse con el seno urogenital. Sí, ¿no? Otra vez, mujeres, conducto paramesonéfrico, cuerpo uterino, sí. Opción correcta. La testosterona influye en el conducto mesonéfrico. ¿Dónde está? Ya lo encontré. La testosterona influye en el conducto mesonéfrico para asociarse con el testículo, sí. Testosterona, mesonéfrico, testículo, sí. Varón, correcto. ¿Los conductos de Wolff desarrollan en la vagina proximal en mujeres? No, ¿no es cierto? Wolff, vagina proximal, mujeres, incorrecto. En fetos masculinos, el conducto mesonéfrico cercano se asocia con la gónada y entra al seno urogenital separado a cada lado. Sí, fetos masculinos, conducto mesonéfrico y seno urogenital separado a cada lado, porque en las mujeres también los conductos, ¿no? Los conductos en los varones son separados. En cambio, las mujeres, los conductos paramesonéfricos tienen que fusionarse para formar el útero. Entonces, aquí la respuesta es la D. Los conductos de Wolff desarrollan en la vagina proximal, esa es la falsa. La falta completa de fusión de los conductos de Müller ocasiona. Los conductos de Müller tienen que fusionarse en la línea media para formar el útero. Y la respuesta aquí es el útero. ¿Dónde está ya? El útero de Delfo, ¿no? ¿Por qué? Aquí tenemos una imagen, el útero unicorne es cuando solamente hay un único conducto de Müller. El bicorne es cuando hay una falta de fusión, pero incompleta. ¿Ya? Es la diferencia del bicorne con el didelfo. Aquí es una falta de fusión completa y aquí una incompleta. ¿Ya? Y aquí en el bicorne hay un único cuello uterino, en cambio en el didelfo hay dos cuellos uterinos. Luego los septados, en el cual la fusión, digamos, la regresión de este tabique central por la fusión no ha sido completa. La respuesta aquí
es el útero Diddle. ¿Cuándo empieza la formación de los espermatozoides primarios? Los espermatocitos primarios. En el varón, cuando nace, al momento del nacer, el varón solamente tiene espermatogonias y posteriormente en la pubertad recién es donde aparecen los espermatocitos primarios, a diferencia de la mujer, porque la mujer nace con espermatocitos primarios. Ya en cambio el varón no, el varón nace con espermatogonias. Perdón, la mujer no nace con espermatocitos, la mujer nace con ovocitos primarios. Perdón. Ya, ¿cuál de los siguientes órganos genitales se origina de dos estructuras embrionarias distintas? Me parece que esta ya es la última pregunta. ¿Cuál sería? Porque hay la confluencia, ¿no? del seno urogenital con la parte superior, que es los conductos de Müller. Entonces, uno que tiene dos orígenes distintos aquí es la vagina. ¿Ya? Porque el tercio superior de la vagina proviene de los conductos de Müller y los 2/3 inferiores provienen del seno urogenital. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jocelyn. Chicos, ¿alguna acotación o alguna duda que tengan? ¿Nadie? Bueno, ya no habiendo más preguntas por parte del público, aprovechamos la oportunidad para mencionar a nuestro ganador del quiz de hoy, que es la señorita Antoniette Merino. Muchas felicidades, Antoniette, y hay que invitarlos también a que sigan participando de los siguientes quizzes a lo largo de todo el taller. Por otro lado, vamos a agradecer la participación de Jocelyn, que fue nuestra expositora del día de hoy. Muchas gracias, Josie. También la participación de todo el público presente por acompañarnos en la primera fecha de este grandioso taller de ciencias básicas e invitarlos a otra maravillosa ponencia a cargo de la ayudantía de anatomía que se dará el día de mañana a la misma hora y por los mismos medios, para lo cual esperamos también contar con su maravillosa participación. Damos por concluida la ponencia, agradeciendo a nuestros organizadores, Mediclub, Ayudantía de Anatomía de la UNSAG, Ayudantía de Fisiología de la UNSAG, ASIEM Andina, Ayudantía de Embriología, UNSAG, Ayudantía de Farmacología UNSAG. Y recuerden también que pueden seguirlos en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y bueno, si es que tienen TikTok también, ¿no? De los diferentes organizadores para recibir más contenido educativo médico. Muchas gracias, chicos.